¿Hasta dónde puede fracturarse la mente humana antes de perder su identidad por completo? Imagínate esto. Estás en el estrado, estás en un juicio. Los cargos son gravísimos. Secuestro, violación, robo agravado. En ese momento el juez te observa con frialdad. Las víctimas te han identificado sin margen de error. No existe duda alguna de que tú eres el culpable de esos delitos. El fiscal te llama por tu nombre, pero tú, en ese silencio solo piensas, ¿quién es Billy Milligan? En tu cabeza no hay una sola voz, hay muchas. Algunas susurran, otras gritan. Unas de ellas hablan en serbio, otras en árabe. Unas se consideran artistas, otras son violentas, vengativas. Algunos no se conocen entre sí y tú simplemente no sabes quién eres. El día de hoy en Perturbados nos adentraremos a uno de los casos más inquietantes del siglo XX. No es solo la historia de un crimen, es la historia de varias batallas. Una de ellas, la batalla interna librada dentro de una sola cabeza. Un cuerpo, 24 identidades, cada una con un pasado, su idioma, su voz, su ideología. Una lucha constante por tomar el control de una existencia compartida. También hablaremos de la batalla de la ciencia contra la legalidad. Y aquí les voy adelantando esta pregunta: ¿hasta dónde se le puede juzgar a un enfermo mental? Y la última, para mí, que es lo más importante de este caso, la batalla de las víctimas hacia sus agresores. Hoy nos adentraremos a no solo una mente, sino a las 24 que residían en el cuerpo de Billy Milligan, el que se ganó la fama por ser el primer hombre en los Estados Unidos absuelto por demencia, gracias a un diagnóstico de trastorno de identidad disociativa, anteriormente conocido como el trastorno de personalidad múltiple. Fue el primero en lograr esta hazaña, el primero en lograr algo que parecía imposible: convencer a todos los jueces, fiscales y psiquiatras de que no era él quien había cometido los delitos, sino una de sus otras personalidades. Y esto no fue solamente una simple estrategia legal. Este caso marcó un antes y un después en la historia del derecho penal, en la práctica de la psiquiatría forense y en la percepción colectiva sobre los trastornos mentales. ¿Por qué? Porque Billy no solamente engañó al sistema, quizás ni siquiera eso. Quizás él mismo fue víctima de su propio universo mental fracturado, producto de una infancia cargada de abusos, secretos y una oscuridad que se fue gestando lentamente desde adentro. Durante años fue internado en instituciones psiquiátricas, observado, grabado, interrogado, y sus alters, como se les conoce clínicamente a estas otras identidades, emergían uno a uno. Entre ellos estaba Ragen, el yugoslavo protector, Arthur, el intelectual británico, Allen, el manipulador, y Adalana, la tímida que escribía poesía. Cada uno de ellos tenía una función, cada uno existía para sobrevivir de algo, pero no todos eran inocentes. Su historia, tan fascinante como inquietante, capturó la atención de escritores y cineastas. La serie documental Monsters Inside, que salió en Netflix en el 2021, exploró a fondo los archivos del caso, mientras que el libro The Minds of Billy Milligan de Daniel Keyes, publicado en 1981, se convirtió en un fenómeno internacional. Inclusive películas como Split del 2016, aunque no basadas directamente en este caso, están claramente inspiradas en el concepto de un trastorno de personalidad múltiple, y el más famoso es el de Billy Milligan. El legado de este hombre trascendió la psiquiatría y el crimen, se convirtió en el ícono de cultura, se convirtió en una referencia mediática y en un símbolo de misterio de la mente humana. En este episodio vamos a recorrer cada rincón del psique dividido de Milligan. Nos adentraremos en su infancia, en su familia, en sus traumas. Analizaremos cómo se construyó cada fragmento de su mente y cómo cada uno tomó decisiones que cambiaron su destino. Vamos a examinar también los crímenes, los testimonios, los exámenes clínicos, el escándalo mediático y la verdad que para muchos les cuesta aceptarla.
Prepárate porque esta vez no te contaré la historia de un asesino, sino de una mente rota por dentro, enfrentando un mundo que tampoco entiende del todo cómo fue reconstruido. In 1977, police in Columbus arrested Milligan for the rape of 3 women on the Ohio State campus. The doctors told the court the defendant is a psychiatric curiosity. I was sent to Athens on a court order, who is renowned in treating people with my kind of illness. Amigos, amigas, bienvenidos a Perturbados, el podcast en donde más que escuchar un caso de crimen real, nos adentramos a la mente de todos estos monstruos que han sido sujeto de estudios durante décadas. Acompáñame a saber cómo fueron sus infancias, cómo crecieron, qué los orilló a crear estos perfiles psiquiátricos que después serían un sello en sus atrocidades. Mi nombre es Manu, soy médico y amante del comportamiento humano, y hoy tú y yo vamos a perturbarnos. Como siempre, iniciaremos platicando sobre la infancia. Billy Milligan nació el 14 de febrero de 1955 en Miami, Florida, bajo el nombre de William Stanley Milligan. Fue el segundo de 3 hijos de Dorothy Sands y de Johnny Morrison. Su infancia comenzó rodeada de tensiones emocionales, de inestabilidad económica y también un entorno familiar muy frágil. Dorothy, la madre, era originaria de Ohio. Había llegado a Florida en búsqueda de oportunidades como cantante, una aspiración que se apagó por pronto por su volátil estado emocional y sus relaciones también fallidas. Ahí, dentro de esas relaciones fallidas que esa mujer tenía, conoció a Johnny Morrison, un camarero y veterano de guerra que arrastraba secuelas psiquiátricas. Tenía depresión, alcoholismo y tendencias autodestructivas. La unión de estos dos fue impulsiva y fue marcada por el desgaste desde el inicio. Las discusiones eran frecuentes, la violencia emocional latente. A pesar de todo esto, Johnny tenía una relación especialmente cercana con su hijo Billy. Se dice que en sus momentos de sobriedad lo abrazaba y jugaba con él de manera afectuosa, pero estos momentos eran cada vez más escasos. Con el tiempo, el deterioro psicológico de Johnny se volvió insoportable. En 1959, cuando Billy tenía apenas 4 años, su padre se suicidó. La causa fue una sobredosis de alcohol y somníferos. Este evento, aunque Billy no lo recuerda, conscientemente se convirtió en la primera fractura profunda en un desarrollo psíquico. Dorothy no tenía red de apoyo. Su historia con los hombres había sido marcada por el abandono, por la dependencia y la decepción. Con sus hijos era ambigua, a ratos era muy afectuosa, a ratos era ausente, incapaz de contener el caos emocional que esta mujer vivía internamente. La dinámica entre Dorothy y Johnny fue, según documentos posteriores, un modelo de relación traumática. Esta estructura emocional disfuncional se replicó en la forma en la que Dorothy crió a sus hijos. La figura paterna desapareció de golpe y la figura materna se desdibujó entre la fragilidad emocional y la necesidad constante de la validación. El mundo de Billy, desde antes de tener memoria, ya estaba fragmentado por la confusión afectiva y por la pérdida y la inseguridad. Este contexto temprano no solo formó el terreno fértil para los traumas posteriores, sino que sembró las primeras semillas de lo que más adelante la psiquiatría describiría como la disociación estructural. La madre, Dorothy, tras la muerte de Johnny, se encontraba emocionalmente devastada y económicamente arruinada. Es por eso que decidió regresar a Ohio con sus 3 hijos. Pero este viaje no fue solamente un viaje geográfico, fue un viaje emocional, existencial. Dejó atrás no solo a un hombre que la había destruido, sino también los últimos restos de esperanza juvenil que le quedaban. Al llegar a Ohio, se enfrentó a una realidad brutal. Era una mujer sola. Para sobrevivir, Dorothy aceptaba cualquier trabajo que pudiera encontrar. Fue mesera en cafeterías de paso, fue limpiadora de moteles, ayudante en tiendas de segunda mano.
A menudo trabajaba dobles turnos por un salario apenas para comer. Había días en los que no había suficiente comida para alimentar a los 4 y entonces se quedaba sin comer para que sus hijos pudieran hacerlo. Era común verla caminar largas distancias con los niños de la mano porque no podía pagar un boleto de autobús. Los vecinos la recuerdan como una mujer agotada, con la mirada fija, a veces ausente, que hacía lo posible por mantener la dignidad en medio del colapso. Fue en este contexto de desesperación que apareció Chalmer Milligan. La historia dice que se conocieron en una lavandería pública. Esta mujer llamó inmediatamente la atención de Chalmer. ¿Pero quién era este hombre? Era un veterano de guerra que trabajaba como técnico de mantenimiento y que había logrado cierta estabilidad financiera gracias a que tenía una pensión militar. Desde el primer momento él se mostró educado y se ofreció a ayudarla con las bolsas, iniciando aquí una conversación que se tornaría cada vez más frecuente. Lo que al principio pareció un gesto amable, casi providencial, se transformó con rapidez en una red de dependencia emocional para Dorothy. Según el psicólogo Robert Firestone, la dependencia emocional no es simplemente una necesidad de compañía, sino una forma patológica de vincularse que nace del miedo a ser abandonado y se alimenta de una baja autoestima y carencias afectivas tempranas. Este tipo de apego puede ser tan adictivo como una sustancia, como una droga. La persona se aferra no al amor, sino a la idea de que sin el otro no puede vivir. Imagínate a alguien colgando de un barranco, sujetándose de una cuerda que se está deshilachando. Sabe esa persona que esa cuerda se podría romper. Sabe que hay dolor, pero el miedo a soltarla es más grande que el dolor mismo. Así vivía Dorothy, colgada de Chalmer, aferrada a lo único que parecía estable, aunque esa estabilidad viniera acompañada de control y de oscuridad. Pero en serio tenemos que hacer énfasis en este hombre. Tenemos que hablar más de él, porque este hombre es en serio la clave o la llave que abrió todos estos cuartos mentales en la mente de Billy. Chalmer era mayor que Dorothy. Era un hombre severo, autoritario, pero transmitía una imagen de orden y seguridad que ella no había tenido durante años. Él no solamente se ofreció a ayudarla, ofreció estructura, ofreció un hogar, un ingreso fijo, una figura masculina. Y Dorothy, deseosa de estabilidad a cualquier precio, aceptó. Se casaron poco tiempo después. Al principio todo era miel sobre hojuelas. Chalmer pasaba rato con sus hijas y con los 3 hijos de Dorothy. Inclusive los llegó a adoptar dándoles su apellido, pero al poco tiempo de la formalización del matrimonio algo cambió en él. Chalmer tenía una relación íntima y progresiva con el alcohol, una que comenzó como un hábito social y terminó como una dependencia diaria. Al principio era un alcohólico funcional, pero pronto el consumo empezó a permear todos los rincones de la casa. El olor a alcohol era constante, su carácter se volvía impredecible con cada trago. A veces se mostraba melancólico, otras se encerraba en un silencio hostil que cargaba de tensión cada conversación. No gritaba al principio, solamente observaba, juzgaba, acumulaba y luego estallaba. Con el paso de los meses, su relación con el alcohol se hizo mucho más evidente. Aunque el público mantenía una imagen de hombre disciplinado, algunos vecinos contaron años después que solían escuchar gritos, golpes, discusiones en la madrugada. Con Dorothy, el trato cambió de la cordialidad a la humillación. Esta era una espiral descendente. Comenzaban con comentarios sarcásticos, luego pasaba a la crítica cruel y acababa con violencia física. Chalmer no necesitaba estar ebrio para ser cruel, pero cuando lo estaba, sus límites desaparecían por completo. Los informes policiales obtenidos años más tarde reflejan un patrón clásico de abuso doméstico. Hubo aislamiento, desvalorización, ataques físicos cíclicos, seguidos también de frases de aparente arrepentimiento. A Dorothy la golpeaba cuando discutían, cuando no discutían o simplemente cuando él tenía un mal día. Y cuando no la golpeaba físicamente, la destruía emocionalmente. La llamaba inútil, la acusaba de ser una carga y le decía que nadie más la querría con 3 hijos. Y en más de una ocasión, la golpeó hasta dejarla en el suelo sin poder levantarse.
No eran discusiones, eran palizas, y cuando la golpeaba, lo hacía hasta que se cansaba, como si necesitara vaciar sobre ella toda esa frustración que llevaba dentro. Según el informe Understanding Domestic Violence del National Center of Domestic and Sexual Violence, las víctimas de abuso suelen permanecer en relaciones violentas por una compleja combinación de factores emocionales, tanto económicos y psicológicos. Uno de los más potentes es la erosión sistemática de la autoestima. El abusador no solamente golpea, sino que reconfigura la percepción que la víctima tiene de sí misma, hasta hacerle creer que merece ese tipo de trato. Es como si el abusador construyera una jaula invisible alrededor de su pareja. Pero lo más siniestro es que poco a poco convence a la víctima de que esa jaula es el único lugar seguro en donde esa persona puede estar. Así vivía Dorothy, encerrada, sometida, pero aferrada a la ilusión de que Chalmer, por más cruel que fuese, era lo mejor que podía tener. Y la creencia, alimentada por años de abandono y carencias emocionales, se llegó a convertir en una trampa que la paralizó ante el horror que vivían sus hijos. Según un informe de la Academia Americana de Pediatría, los niños que crecen en hogares donde se ejerce violencia doméstica presentan una probabilidad significativamente mayor de desarrollar trastornos de ansiedad o síntomas depresivos, también alteraciones cognitivas y comportamientos disociativos. No necesita el niño ser golpeado directamente, basta con presenciar la violencia para que su sistema nervioso se active como si ellos fueran la víctima. Se vive en un estado de alerta constante, es como vivir en una casa de leones, donde nunca sabes si esa puerta que van a abrir va a tener un abrazo o un golpe. Este tipo de experiencias, o sea, ser testigo cotidiano del abuso de tu madre, afecta directamente al desarrollo del sistema límbico infantil, el núcleo emocional del cerebro. Estudios como el de Bruce Perry y el Child Trauma Academy demuestran que estos niños desarrollan un patrón de hipervigilancia crónica, problemas para regular sus emociones y una incapacidad para generar vínculos seguros a largo plazo. Su cerebro aprende que el mundo es un lugar impredecible y amenazante, y eso los vuelve vulnerables a disociarse, a fragmentarse, como un mecanismo de adaptación extrema. Imagina que estás caminando sobre cristales rotos todos los días. Sabes que vas a sangrar, pero no sabes cuándo ni cuánto. Así vive un niño que crece en un hogar violento, pisando cada paso, con tensión, con miedo a la explosión. Y en esa tensión diaria, lo que se rompe no es solamente la confianza, es la percepción del yo. El niño deja de sentirse una persona segura dentro del mismo y comienza a crear zonas internas donde refugiarse. Algunas veces estas son fantasías, otras veces son nuevas voces. En ese contexto, la disociación no es una rareza clínica, es una respuesta perfectamente lógica a una situación insoportable. Es la mente diciendo: esto no está pasando, no soy yo, esto le está pasando a otro. En el caso de Billy, ese entorno tóxico actuó como detonante silencioso. La violencia no era solo lo que se hacía contra él, sino también lo que él veía sufrir a su madre. Y cuando un niño presencia que las personas que más ama, o sea, su figura de cuidado, es humillada, destruida, pisoteada, algo se le rompe por dentro. Pero aquí va algo más. ¿Cómo era la relación de Billy con su padrastro? Con Billy en particular ejercía un dominio brutal, invasivo, sistemático. Todo lo que te voy a platicar fue dicho por el mismo Billy Milligan años después en terapias que tuvo para este caso. Y te lo adelanto, es difícil de platicar. Chalmer comenzó a abusar física y sexualmente de Billy entre los 5 y 8 años de edad. La primera vez que ocurrió fue en un granero. Billy recordó más tarde en terapia que había ido con él bajo la excusa de ayudar con algunas herramientas. El granero olía a tierra mojada, estiércol viejo y óxido. Chalmer cerró la puerta con una traba oxidada. Chalmer lo sentó sobre un saco de grano húmedo y le ordenó que se callara. Billy no comprendía por qué el tono de su voz cambió. Después lo golpeó. Le bajó los pantalones con violencia. El niño de apenas 5 años gritó, pero nadie escuchaba. El aislamiento era absoluto. El hombre lo penetró con brutalidad. Billy se quedó inmóvil, congelado, como si su mente hubiera escapado de su cuerpo.
Cuando todo terminó, Chalmers se acercó y le susurró algo que Billy jamás olvidaría. Si dices una sola palabra, mato a tu madre, luego a tu hermana y luego a ti. Nadie te va a creer. Esa tarde cambió el mundo de Billy para siempre. Lo que ocurrió en ese granero no fue solo una violación física, fue la destrucción total de la seguridad, de la infancia, de la identidad. La mente del niño reaccionó como puede reaccionar un sistema sobrecargado, desconectándose, apagándose, fragmentándose. Ese episodio fue el primero de muchos. A partir de entonces, Chalmers repitió el patrón en distintas formas, siempre en secreto, siempre bajo las amenazas. Y después de abusar de él, lo dejaba solo por horas, desnudo, amarrado, lo golpeaba con cinturones de cuero, le escupía insultos y luego volvía a actuar como si nada hubiera pasado. Nadie hablaba de lo que ocurría, nadie parecía notar el cambio en Billy, pero su mente ya había comenzado a fracturarse y cada nuevo ataque cavaba más hondo en esa grieta que pronto se transformaría en un abismo. Es por ende que Billy fue forzado a reconfigurar su mente para sobrevivir. Según un estudio longitudinal de Childhood Abuse and the Development of Dissociative Symptoms, publicado por el Journal of Trauma and Dissociation, los niños expuestos a abuso sexual prolongado por parte de figuras de autoridad son significativamente más propensos a desarrollar estructuras mentales fragmentadas. El cerebro, ante lo intolerable, elige separarse. Literalmente construye compartimentos cerrados donde guarda el trauma y esos compartimentos, con el tiempo, comienzan a hablar por separado. Piénsalo de esta manera. Imagina que vives en una casa con habitaciones cerradas. Estas habitaciones están cerradas con llave. En cada una de estas habitaciones vive una versión distinta de ti. Una recuerda el dolor, otra niega que existió, otra quiere escapar, otra se queda congelada. Eso es la disociación. No es locura, es una arquitectura interna para no morir de angustia. Dorothy, su madre, ya atrapada en su propio colapso emocional, nunca intervino. Billy crecía con una figura materna ausente emocionalmente y un padrastro abusivo y hermanos que también sufrían distintos tipos de negligencias. Su hogar, lejos de ser su refugio, era un campo de batalla psicológico. Los primeros signos de alarma de Billy surgieron en la escuela primaria. A simple vista, era un niño callado, retraído, con una mirada dispersa y silenciosa que parecía observar desde otro lugar. De vez en cuando tenía episodios de amnesia cada vez más frecuentes, se le olvidaban las tareas escolares, negaba haber dicho o hecho cosas que otros niños aseguraban que sí los había hecho, y en ocasiones parecía no reconocer a sus mismos compañeros con los que había jugado un día anterior. Sus maestros atribuían estos comportamientos a falta de atención o a una supuesta rebeldía, sin sospechar que lo que ocurría en su interior era un proceso de fragmentación psíquica. Algunas veces, Billy hablaba con un acento extranjero, británico o yugoslavo, incluso alemán. En otras ocasiones respondía a nombres distintos al suyo. Tom, Sean, David. Decía tener otras edades, otros gustos, otras memorias. Y lo curioso es que cada una de estas versiones tenía su propia lógica interna, sus propias respuestas emocionales. Un día, Billy era muy amable y cooperador. Al siguiente día era desafiante, agresivo o totalmente desconectado. Según los registros clínicos recuperados durante su juicio, a los 9 años, Billy ya había desarrollado al menos 3 identidades. Esta evidencia era clara para quienes años más tarde estudiarían el caso en profundidad. De acuerdo con el libro The Dissociative Identity Disorders de Deborah Bray, diagnosticar el trastorno de identidad disociativa en niños es extremadamente difícil, debido a que los síntomas disociativos pueden confundirse fácilmente con comportamientos imaginativos normales en la infancia. Para entenderlo mejor, imagina que un niño empieza a referirse a sí mismo como si fuera otro personaje, un superhéroe, un monstruo, un perro. Para un adulto puede parecer una fase lúdica, parte de un juego simbólico normal, pero en un niño traumatizado, esa transformación puede no ser un juego, sino un escape. Es una manera de dejar de ser el mismo, porque él mismo significa recordar el abuso.
revivir el miedo, sentir la culpa. Así lo que parece una fantasía es en realidad una cápsula de disociación. Y si nadie lo nota, esa cápsula crece, se refuerza y con el tiempo se convierte en una identidad alterna. Durante su adolescencia los episodios se intensificaron. Fue arrestado por primera vez a los 16 años por robo menor. En su ficha los policías encontraron comportamientos erráticos, cambios repentinos de humor y declaraciones contradictorias. Era como si no supiera por qué estaba ahí. Fue enviado a reformatorios en más de una ocasión, y en cada institución su expediente mostraba lo mismo. Buen comportamiento en algunos días, actitudes violentas en otros días. En la adultez temprana, Billy se encontraba completamente desorientado, sin dirección alguna, sin conciencia de sí mismo. Fue en esos años cuando las personalidades se consolidaron como alters. Su mente creó una arquitectura interna compleja para sobrevivir, pero esa arquitectura pronto se volvió inestable. Esta etapa de la vida de Billy es clave para entender no solamente su perfil criminal posterior, sino el origen profundo de su condición psiquiátrica, porque Billy no nació siendo un monstruo. Billy fue fracturado y cada pedazo roto encontró una voz con la que hablar. El 14 de octubre de 1977, la policía del campus de la Universidad Estatal de Ohio recibió una denuncia que estremeció al departamento completo. Una joven estudiante relató que mientras caminaba de regreso a su dormitorio, un hombre se acercó con una pistola. En ese momento la obligó a subir a su vehículo estacionado cerca de la biblioteca y la condujo a las afueras del campus. Durante el trayecto, el hombre no pronunció una sola palabra. La víctima describió que su respiración era pesada, sus manos temblaban levemente sobre el volante y que en un momento parecía mirar al espejo retrovisor como si hablara consigo mismo. Al llegar a una área boscosa, el agresor detuvo el auto, la bajó a empujones y la violó brutalmente en el suelo, con una frialdad casi mecánica. Luego, sin mirarla, la subió de nuevo al coche y la abandonó cerca del campus. 3 días después, otra joven presentó una denuncia casi idéntica. Estaba saliendo de una clase nocturna cuando un hombre la amenazó con un arma y la obligó a subir a su vehículo. Esta vez, la víctima notó que el agresor murmuraba cosas incoherentes, en lo que parecía ser un tipo de acento extranjero. Al llegar a un claro entre árboles, el atacante cambió repentinamente de comportamiento. De estar rígido y agresivo pasó a ser casi suplicante. Le pedía que no gritara, que solo necesitaba contacto, que él la quería. Después de eso la violó. Ambas jóvenes coincidieron en la sensación de disociación emocional del atacante. Decían que su mirada era cambiante, que en un momento parecía una persona distinta. Una de ellas declaró: era como si él dejara de estar ahí, como si alguien más tomara el control frente a sus ojos. Las descripciones físicas eran similares. Un hombre blanco, delgado, con barba irregular, de unos 20 y tantos años, con ropa común, sin ningún distintivo. Ninguna pudo describir su rostro con claridad. Lo que recordaban era el desconcierto de sus gestos y también una sensación aterradora de que había más de una persona dentro de él. Apenas se supo que había un hombre vinculado a 2 ataques sexuales en el campus, el caos se desató. Las autoridades de la Universidad Estatal de Ohio encendieron las alarmas. Se ordenó a las estudiantes no caminar solas por la noche y en las residencias femeninas comenzaron a formarse grupos espontáneos de vigilancia. Los compañeros varones se ofrecían a acompañar a sus amigas a sus clases nocturnas. Inclusive algunos padres comenzaron a retirar a sus hijas del campus por miedo a un atacante en serie. Las universidades del centro de Columbus replicaron este mismo protocolo. Nadie se sentía a salvo, y lo más inquietante era que el agresor no tenía un perfil fijo. Parecía actuar sin patrón claro, como si fuera una persona distinta cada vez que se hiciera ese delito. Ese mismo mes se sumó una tercera víctima, y este patrón fue claro. Un hombre desconocido, de rostro difuso y actitud inquietante, operaba con una precisión, pero con una completa desconexión emocional. En este tercer caso, la víctima también fue secuestrada a punta de pistola y llevada a una zona boscosa donde fue agredida sexualmente. Sin embargo, en esta ocasión, antes de que el atacante la soltara, ella logró observar con más detenimiento sus rasgos faciales.
Cuando fue llevada por la policía a revisar álbumes fotográficos con posibles sospechosos, no dudó. Su dedo apuntó con firmeza hacia una imagen. Es él. Ese fue el que lo hizo. La fotografía pertenecía a Billy Milligan, quien recientemente había sido liberado de una condena por robo. Cuando fue arrestado, Billy no opuso resistencia. Parecía un chico desorientado, no entendía por qué lo llevaban. Cuando le explicaron que lo acusaban de violación y secuestro, simplemente respondió: yo no hice eso. O bueno, no recuerdo haberlo hecho. Y al parecer, no estaba mintiendo, no fingía, simplemente no podía acceder a esos recuerdos. Su desconexión era real, palpable. Los policías lo describieron como un sujeto pasivo, incluso vulnerable. Pero lo que más le desconcertó fue que parecía ser varias personas al mismo tiempo. Durante los interrogatorios, los oficiales comenzaron a notar un fenómeno extraño. Su tono de voz, su postura, incluso su acento cambiaban de un momento a otro. Un día era un chico educado, articulado, con un inglés británico impecable. Al día siguiente, hablaba con acento yugoslavo, usaba expresiones violentas o mostraba un temple hostil. En otras ocasiones bajaba la mirada como un adolescente retraído, escribía poesía y lloraba sin razón aparente. Nadie entendía lo que estaba pasando. Para los investigadores resultaba desconcertante que aquel joven, delgado, de semblante triste y voz suave, pudiera estar relacionado con ataques tan violentos. Pero lo más confuso fue la reacción de su entorno. Amigos, excompañeros de celda, enfermeros de la institución donde él ya había estado internado, todos coincidían en algo. Billy era un tipo muy extraño, sí lo era, pero era profundamente amable. No era alguien que generara miedo. De hecho, muchos lo recordaban como un joven bondadoso que ayudaba a otros internos. Un chico que escribía poemas y evitaba también conflictos. Era conocido por su timidez, su actitud reservada y su constante deseo de mantener el silencio. La sala de detención se convirtió en un teatro de identidades. A veces, los policías tenían que detener la sesión porque no sabían con quién estaban platicando. Era como interrogar a una multitud en un solo cuerpo. Uno de los detectives llegó a escribir en su informe: es como hablar con actores que no saben que están actuando. Sin embargo, no todos los agentes estaban convencidos de la autenticidad del fenómeno. Comenzaron a sospechar que Billy estaba jugando con ellos, burlándose de las autoridades. Uno de los interrogadores juró que Billy lo miró directamente a los ojos y le dijo en tono firme: si quisiera, podrías estar muerto ahora. Pero lo desconcertante era que en las sesiones siguientes regresaba dócil, cooperador, casi sumiso, e incluso decía no recordar nada de lo que había dicho u hecho. Para algunos oficiales era un manipulador experto, para otros un enfermo mental grave, pero todos coincidían en algo: estaban frente a alguien que escapaba de la lógica. Para el cuerpo policial no había ningún margen de duda, tenían un nombre correcto, un expediente robusto, con testimonios consistentes y un historial previo de delitos menores que lo convertían en un blanco fácil para la justicia. Pero entonces ocurrió algo inesperado. A Billy se le asignaron dos abogados públicos, Gary Schweikart y Judy Stevenson. Ambos eran considerados abogados brillantes, meticulosos y con una reputación impecable en el condado de Franklin. Desde los primeros encuentros con su cliente notaron que algo no estaba bien y les inquietó muchísimo. No era que Billy negara los hechos, era que hablaba como si él nunca los hubiera hecho o los hubiera soñado. Y donde muchos vieron cinismo o evasión, ellos vieron una posibilidad: la enfermedad mental. Convencidos de que algo extraordinario ocurría con su cliente, Gary y Stevenson decidieron ir más allá de una simple defensa. Consultaron a algunos de los principales expertos en psiquiatría forense del país. Entre ellos estaba el Dr. David Cowell, una figura respetada en el diagnóstico del trastorno de personalidad múltiple. También solicitaron la evaluación del Dr. George Harding, entonces jefe de psiquiatría del Central Ohio Psychiatric Hospital. Lo que descubrieron ahí fue asombroso. Billy no solo mostraba signos consistentes con un trastorno disociativo, sino que las distintas personalidades emergían con características propias, patrones de habla, posturas físicas y en algunos casos diferencias en las habilidades y conocimientos. Este nivel de diferenciación no podía fingirse, no por tanto tiempo y bajo observación constante. Para estos especialistas era claro:
estaban ante un caso genuino de fragmentación de identidad. Una categoría descrita en el DSM-3, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, publicado por la Asociación de Psiquiatría Americana, que más tarde sería renombrado como un trastorno de identidad disociativa. Aunque el caso de Billy fue el primero en la historia legal estadounidense en el que un acusado fue absuelto por este diagnóstico, ya había antecedentes clínicos documentados. El más famoso es el caso de Sybil, o Shirley Mason, tratado por la psiquiatra Cornelia Wilbur, quien reportó la existencia de 16 personalidades en una sola paciente tras años de abuso infantil severo. No obstante, la comunidad psiquiátrica simplemente ha estado dividida. Mientras algunos expertos psiquiatras consideran que es una forma extrema de un trauma infantil, otros lo han cuestionado, sugiriendo que puede haber una sobrediagnosticación o incluso inducción por parte de terapeutas mal entrenados. Libros como Rewriting the Soul del filósofo Ian Hacking y The Myth of Repressed Memory de Elizabeth Loftus cuestionaron la legitimidad de ciertos casos muy mediatizados. Y es que para el espectador promedio, la idea de que una sola persona pueda dividirse en múltiples seres parece más propia de la ficción que de la misma ciencia. Pero si lo piensas, la disociación es algo que todos vivimos. Cuando manejas por rutina y no recuerdas los últimos 5 minutos, cuando entras en shock ante una noticia terrible y el mundo se ralentiza. El trastorno de identidad disociativo es eso, llevado, claro, a un extremo. En este momento el caso deja de ser solamente una cuestión penal, se convirtió en una exploración médica, psiquiátrica y humana de los límites de la mente. Mientras tanto, afuera, los medios comenzaban a enterarse y la imagen de Billy Milligan empezaba a transformarse de sospechoso a un enigma, porque Billy Milligan no era una persona, eran muchas y cada una tenía su propia historia. Los psiquiatras descubrieron que dentro de Billy habitaban al menos 10 personalidades. Más tarde se descubrirían 14 adicionales. Estas identidades, también llamadas alters, eran estructuralmente independientes. Tenían nombres distintos, edades distintas, acentos distintos, habilidades distintas y memorias específicas. Entre ellas se encontraba Arthur, el inglés culto y lógico; Ragen, el yugoslavo con conocimientos de artes marciales y el manejo de armas; Allen, el extrovertido manipulador que podía hablar con ambos sexos sin tartamudear; y Adalana, una joven tímida y sexualmente reprimida que, según los reportes, habría sido una de las personalidades relacionadas con las conductas sexuales. Adalana, en una sesión bajo hipnosis, confesó que fue ella quien violó a las víctimas. Dijo haberlo hecho no por una agresión, sino por la necesidad de sentir, del afecto. Ella buscaba cariño, el contacto humano. Quería sentirse amada, aunque fuera por la fuerza. Esta confesión rompió todos los esquemas legales y clínicos del momento. ¿Cómo juzgar a alguien que técnicamente no estaba presente en su propia conducta? ¿Puede el yo central ser considerado culpable por lo que hizo uno de sus otros yos sin su consentimiento ni su memoria? Según el psiquiatra forense, la doctora Cornelia Wilbur, los crímenes cometidos por personalidades alternas no pueden ser juzgados como si provinieran de una sola entidad. Es como si cada personalidad fuera un inquilino en una misma casa y uno de ellos saliera a cometer un crimen mientras los demás dormían. Cuando el resto se despierta, la escena del crimen ya está hecha. Durante meses siguientes, los expertos grabaron más de 100 horas de sesión con Billy, en las que se manifestaban diferentes alters de manera espontánea. El caso se volvió un espectáculo mediático. Se convirtió en un caso tan fascinante como aterrador y en el fondo dejaba una pregunta que hasta hoy divide a los juristas, psiquiatras y filósofos. ¿Qué es lo que realmente nos hace responsables de nuestros actos? ¿La acción o la conciencia de la acción? Pero mientras los expertos analizaban sus múltiples identidades, afuera, en su mundo real, en su núcleo más íntimo, las relaciones eran igual de impactantes. Su madre Dorothy, al enterarse de los cargos, no pudo contener las lágrimas. Dijo a los medios que no creía que su hijo fuera capaz de hacer algo así, pero que si lo había hecho tenía que haber una buena explicación. En sus propias palabras dijo: Billy ha sufrido cosas que nadie debería vivir. Si hizo algo malo fue porque su alma ya no pudo más. No era él. Nunca fue él. Su hermano mayor, Jim, fue más duro.
declaró en entrevistas que había visto señales en el comportamiento de su hermano desde que eran muy jóvenes, pero que jamás imaginó que llegarían a ese extremo. Su hermana Kathy Jo apenas pudo hablar en público. En privado expresó que seguía queriéndolo, pero que estaba profundamente confundida. Y dijo: mi hermano era dulce conmigo, me cuidaba, nunca me hizo daño. Me cuesta creer que sea el mismo del que hablan en las noticias. Este caso no fue solamente un proceso judicial, fue un laboratorio mediático, un duelo entre la ciencia y la ley, y uno de los primeros casos de los que la salud mental fue núcleo de debate en una corte penal estadounidense. Desde el primer día la defensa sostuvo que Billy no debería de ser juzgado como un criminal convencional. La fiscalía, por su parte, argumentó que aquello era una estrategia para evitar la prisión y que detrás del diagnóstico se escondía una manipulación inteligente capaz de engañar incluso a los expertos. A lo largo de las audiencias se presentaron cintas de videos donde distintas personalidades de Billy emergían durante los interrogatorios. Los mismos miembros del jurado fueron testigos y vieron cómo en su momento Billy hablaba con voz gruesa, después con un acento de Europa y segundos después se transformaba en un niño que estaba llorando. En esta audiencia los psiquiatras se dedicaron a explicar la naturaleza del trastorno de identidad disociativo. Ambos coincidieron que Billy no estaba fingiendo. Presentaron electroencefalogramas y pruebas psicológicas y observaron clínicas para respaldar su diagnóstico. Finalmente, la corte declaró a Billy Milligan no culpable por razón de demencia. Fue enviado a Athens Mental Health Center, un hospital psiquiátrico de máxima seguridad en la ciudad de Ohio, en lugar de ir a prisión. El fallo dividió al país. Algunos lo vieron como un triunfo de la psiquiatría y los derechos humanos, otros como una derrota del sistema judicial ante un truco clínico. Pero al margen de lo diagnóstico, los informes clínicos y el drama legal, había otra historia, la historia de las 3 jóvenes que fueron violadas. Sus nombres no aparecen en los titulares, sus voces rara vez fueron escuchadas, pero en realidad fueron ellas quienes vivieron el horror, quienes despertaron con pesadillas durante años, quienes vieron cómo sus vidas se quebraron sin explicación alguna. Varias organizaciones de víctimas alzaron la voz ante el veredicto. Señalaron que, independientemente del estado mental del acusado, el hecho era que 3 mujeres habían sido violentadas y que la justicia parecía haberlas olvidado. Una de las sobrevivientes, protegida por el anonimato, declaró años después que sentía que la historia de Billy se volvió más importante que la misma historia de las agredidas. Él se volvió la figura trágica, nosotras un pie de página en su tragedia. Para muchas de ellas el veredicto fue una traición, porque el sistema judicial parecía haber perdonado el cuerpo que las lastimó. Porque sin importar cuántas personalidades habitaron en su mente, el dolor fue real, las cicatrices fueron reales, el trauma fue permanente. Ese otro lado, el de las víctimas, jamás encontró el mismo espacio mediático, pero quedó ahí, silencioso, recordándonos que en todo juicio, incluso el más complejo, la verdad tiene múltiples rostros, y ninguno de ellos debe de ser olvidado. Lo que siguió fue igual de complejo. Billy pasó más de una década internado en hospitales psiquiátricos. Fue trasladado en varias ocasiones y sometido a terapias intensivas para integrar todos estos alters que él tenía. Algunos médicos reportaron progresos, otros aseguraron que las personalidades alternas seguían activas, ocultas bajo la superficie. Durante su reclusión, Billy escribió poesía, pintó y mantuvo contacto ocasional con su familia. El legado de su caso fue inmenso. Su juicio se convirtió en una referencia obligada en debates sobre salud mental y responsabilidades penales. Fue citado en conferencias de derecho, de estudios forenses, libros de texto. Su caso ayudó muchísimo a reformular la forma en la que el sistema de justicia penal considera los diagnósticos psiquiátricos graves. A partir de este caso, otros casos similares comenzaron a adquirir notoriedad. Por ejemplo, en el 81, el caso de Kenneth Bianchi, uno de los asesinos de Hillside Strangler.
Intentó seguir una línea de defensa muy parecida y basada en trastornos disociativos, aunque con resultados muy distintos. La fiscalía demostró que Bianchi había fingido sus múltiples personalidades y el caso se convirtió en un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando la disociación se usa como una excusa sin tener una evidencia sólida. En cambio, casos como el de Andrea Yates, que en el 2001 ahogó a sus 5 hijos en Houston y fue diagnosticada con psicosis posparto severa, evidenciaron la complejidad de juzgar actos criminales cometidos bajo estados mentales alterados. Andrea fue declarada culpable en su primer juicio, pero en el segundo juicio, con nuevas pruebas psiquiátricas, fue encontrada no culpable por razón de demencia y enviada a un hospital psiquiátrico. Todos estos antecedentes ayudaron a consolidar un principio crucial. La responsabilidad penal no puede evaluarse solo desde la acción, sino desde la conciencia con la que la acción fue ejecutada. El caso Milligan no abrió la puerta de la impunidad, sino del reconocimiento de una verdad más incómoda y compleja, que no todos los crímenes provienen del mismo lugar, de una conciencia. Algunos nacen en el profundo de una mente colapsada, y la ley, por dura que sea, también debe aprender a escuchar esas grietas invisibles. Billy murió en el 2014 a los 59 años por causas relacionadas con el cáncer. Nunca regresó a prisión, nunca volvió a ser acusado, pero su historia siguió viva. Porque Billy no solamente fue el símbolo del fracaso de una infancia sin protección, fue también la prueba viviente de que la mente humana, cuando se quiebra, no siempre se rompe. A veces se multiplica. Así es como terminamos este capítulo de Perturbados. Espero les haya gustado muchísimo. Les invito a que nos sigan en Instagram, en YouTube, y si están en Spotify, que nos dejen aquí abajo sus comentarios. Este es uno de los casos que nos han pedido y estamos leyendo todos los comentarios para seguir trayéndoles el mejor contenido para ustedes. También les quiero recordar que se pueden unir a este canal en cualquiera de las plataformas, poniéndole aquí a la campanita para que les anuncie cada martes que nos estamos viendo para platicar de nuevos casos. Y ahora te quiero preguntar a ti, ¿de qué lado estás? ¿Del lado de la justicia, del lado legal o del lado de la salud mental? Muchas veces, como en este caso, podemos tomar un partido, podemos tomar solamente un lado de la historia. Déjenme aquí abajo qué piensan de todo este caso y ustedes qué creen que fue lo que pasó. ¿Billy estaba fingiendo? ¿Fue una pérdida del sistema legal? ¿Fue una ganancia para el sistema médico? Díganlo aquí abajo en los comentarios. Amigos y amigas, mi nombre es Manu y esto fue Perturbados.